Pues qué gusto saludarlos nuevamente, con mucha alegría, con mucho gozo, y pues darles las gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este medio, de estos temas, llegar hasta ustedes, llegar hasta sus hogares. ¿Y qué les parece si iniciamos con un momento de oración? Y para esto vamos a escuchar un pasaje del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía un criado a quien quería mucho y que estaba muy enfermo a punto de morir. Oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su criado. Los enviados, acercándose a Jesús, le suplicaban con insistencia: «Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y ha sido él quien nos ha edificado la sinagoga». Jesús los acompañó. Estaban ya cerca de la casa cuando el oficial romano envió unos amigos para que le dijeran: «Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a ti, pero basta una palabra tuya para que mi criado quede sano. Porque yo, que no soy más que un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si digo a uno de ellos: ve, él va, y a otro: ven, él viene, y a mi criado: haz esto, él lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado y dirigiéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Les digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». Te damos gracias, mi Señor Jesús, porque nuevamente sales a nuestro encuentro, estás en nuestro camino. Y sobre todo, mi Señor Jesús, en estos momentos difíciles por esta situación de esta pandemia, en que muchas personas, muchos de nosotros, no podemos acudir presencialmente a nuestros templos, a las celebraciones litúrgicas, a la misa, a recibirte en la Eucaristía. Te pedimos, Señor Jesús, que tengamos la fe como ese oficial romano, como ese que era considerado un pagano por los judíos, como ese gentil. Que tengamos esa fe para saber que aunque no estemos en tu templo, tú tienes el poder para llegar a nosotros, para estar con nosotros a través de tu palabra, a través de los medios de comunicación, que nunca nos abandonas. Danos ese don, Padre Santo, ese don de la fe, para creer que tu amor y tu misericordia no tienen límites y que tú actúas a pesar de todo y contra todo, y que tu Hijo Jesucristo, el bien amado, nunca nos abandona. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, para que con el poder de tu Espíritu podamos escuchar estas enseñanzas y las podamos guardar en nuestro corazón y las podamos vivir. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar. Y primeramente, pues vamos, ¿qué les parece si revisamos qué aprendimos? ¿Qué aprendimos del tema anterior, que fue el tema número 1? Y aquí nosotros anotamos 4 puntos que
pues nosotros creemos que eso es lo que aprendimos del tema anterior. Usted también puede ir haciendo ahí en su cuaderno anotaciones de qué es lo más importante del tema, qué es lo que está aprendiendo con el tema. No importa, como ya lo dijimos y lo volveremos a decir, que sean temas que ya hemos revisado, hemos visto, hemos reflexionado. Recuerda que estamos haciendo un repaso, es un caminar, un repaso, un reandar este camino de 20 años de evangelización. Bien, número 1, ¿qué aprendimos? Aprendimos que nos encontramos con Cristo porque Dios nos ama. Dios toma la iniciativa, nos busca, nos encuentra, nos rescata porque Él nos amó primero. Número 2, aprendimos que ese encuentro con Cristo nos transformó por completo. Pues, según lo que dice el párrafo 243 del documento de Aparecida, pues dio un nuevo horizonte a nuestra vida y una orientación decisiva. Muy bien. Número 3, ¿qué aprendimos? Que de ese encuentro surge una invitación de Jesús. Vengan y verán. Recuerda, Juan capítulo 1, versículo 39. Y esa invitación es a vivir una experiencia, la experiencia de buscarlo y encontrarlo en los demás. Finalmente, nosotros aquí anotamos en el número 4 que aprendimos que Jesús está en nuestras vidas como un tesoro. Y ese tesoro es el mensaje evangélico. Mensaje, dice el documento de la alegría del evangelio, párrafo 265, mensaje de vida y amor que no engaña, no manipula, ni desilusiona. Mensaje que cuando lo compartimos llega al corazón de las personas, las sostiene y las eleva. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestro tema número 2, pero antes de pasar a nuestro tema número 2, queremos hacer 2 correcciones. Miren, en el tema anterior hay 2 errores y queremos aprovechar para corregirlos. El primero es un error personal. Hay un texto, unas palabras de San Pablo que yo dije que es de la carta a los Gálatas, cuando mencioné palabras de San Pablo que dice: yo no creo haberlo conseguido todo, yo no soy perfecto, yo nada más corro hacia la meta. Y dije, Pablo a los Gálatas. No, corrección, es palabras de San Pablo, pero en la carta a los Filipenses, para que por favor anotemos esa corrección. También ahí en la escritura, algunas frases se escriben en la pantalla. Hay un error de lo que llamamos un error de dedo. Está la palabra primerado. Dice, Dios nos ha primerado en el amor. Ese es un error. Debe decir primereado. Dios nos ha primereado en el amor. Muy bien, pues tenemos esas 2 correcciones para que vea que no porque ya mandamos el tema, nosotros ya no lo revisamos. No, nos tomamos un día para revisar el tema, escucharlo, hacer nuestras anotaciones que aprendimos, hacer nuestra tarea. Muy bien, tema número 2, yo soy la puerta, haciendo alusión al texto del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 9. Y para empezar, miren, vamos a leer un párrafo del Catecismo de la Iglesia, el párrafo 142, donde dice: el Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido
por su gran amor. Y habita con ellos para invitarlos a la comunicación con Él y recibirlos en su compañía. La respuesta, fíjese lo que dice, la respuesta adecuada a esta invitación de Dios al hombre es la fe. Y continúa diciendo el Catecismo de la Iglesia en los números 150 y 151. Dice, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado. Muy bien, ¿qué es lo que quiere decir esto, mis queridos hermanos? Miren, primero que nada, aquí hay una palabra que ya se está repitiendo muchas veces. El tema anterior, fíjese cómo hablamos de, en este programa, preparándome para el camino, vimos en nuestro primer tema, mi encuentro con Jesús, vimos que en ese encuentro Jesús nos hace una invitación, vengan y vean. Esa invitación es a tener una experiencia de encuentro, no solamente con Él, sino de encuentro con los demás. Y fíjese cómo dice el primer párrafo del catecismo que leímos, el número 142. Dice que Dios invisible, movido por su gran amor. Esto, el amor de Dios lo vamos a encontrar en todo este caminar. Movido por su gran amor, porque Él nos amó primero a nosotros. Dice que viene a vivir con nosotros para invitarnos a la comunicación con Él, para recibirnos en su compañía. Y dice la respuesta adecuada a esa invitación, otra vez dice, esa invitación es la fe. Entonces fíjese cómo ya estamos encontrando muy seguido esta palabra. Jesús que nos invita, vengan y vean. Dios que nos invita a comunicarnos con Él. Y la respuesta a esa invitación es la fe. Y luego vemos enseguida que dice que la fe, entonces, esta es una definición de la fe, según el Catecismo de la Iglesia, es una adhesión personal del hombre, o sea, una adhesión personal de usted, de mí, hacia Dios. O sea, una unión íntima con Dios, una opción por Dios. Y dice, y para el cristiano, creer en Dios es inseparable, no lo podemos separar. Creer en Dios es creer en su Hijo, en Jesucristo. Y ahora miren, vamos a recordar un poco algo que sucedió años atrás. En el año 2011, cuando convocaba al año de la fe, el Papa Benedicto XVI escribió una carta apostólica. Esta carta apostólica es Porta Fidei, la puerta de la fe. Y en el inicio, fíjese cómo dice, número 1, dice, lo que introduce en la vida de comunión con Dios. Empezamos viendo el catecismo. Dios, movido por su inmenso amor, sale al encuentro del hombre para vivir con Él, para invitarlo a la comunicación con Él. Fíjese, y lo que introduce a esa vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia es la puerta de la fe. Es la puerta de la fe. Y aquí hace referencia esta carta apostólica al libro de los Hechos de los Apóstoles,
capítulo 14, párrafo 27. Si usted recuerda, el primer viaje apostólico de San Pablo, al final de todo el viaje llegan a Listra y a Derbe. La última ciudad en la que están es Derbe, y San Lucas, el querido médico, al escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles y al escribir el resumen del primer viaje, nos dice que después de haber evangelizado Derbe, regresan a Antioquía. Si usted recuerda, Antioquía era la ciudad donde San Pablo tenía lo que podríamos llamar su cuartel general. De ahí salía en sus viajes misioneros, ahí regresaba. Y fíjese lo que dice San Lucas en el versículo 27. A su llegada, o sea, a la llegada de Pablo y de todo el equipo, Bernabé, Lucas, dice: a su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los pueblos paganos. Esto es algo muy importante y será de mucha importancia para el futuro de la iglesia, del cristianismo, como los apóstoles Pablo, Bernabé, Lucas, este equipo evangelizador se está dando cuenta que Dios ha venido no solo por los judíos, sino por todos los pueblos. Y dice platican a la comunidad, a la iglesia, cómo Dios había abierto la puerta de la fe a todos los paganos. Y sigue diciendo el documento, dice: se cruza esa puerta cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja tocar por la gracia que transforma. ¿Cómo le hacemos para cruzar esa puerta de la fe? Dice el Papa Benedicto, esa puerta se cruza cuando estamos escuchando la palabra de Dios que se anuncia y dejamos que nuestro corazón sea tocado por la gracia de Dios que transforma. Recuerda el tema anterior, cómo ese encuentro con Jesús transforma nuestras vidas. Y también, pues aquí el Papa Benedicto está haciendo referencia a otro pasaje del libro de los Hechos, que es el capítulo 16, el versículo 13 en adelante. Dice que San Pablo llega a Macedonia y empieza a buscar a los judíos para empezar a predicarles, para hablarles de la buena nueva. Y dice: el sábado salimos a las puertas de la ciudad junto al río, donde Pablo suponía que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que ahí se reunían. Entre ellas, dice San Lucas, estaba una tal Lidia, vendedora de colorantes para ropa, que era de la ciudad de Tiatira. Mientras Lidia escuchaba la palabra de Dios predicada por Pablo, dice, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que tomara en serio las palabras de Pablo, de tal manera que cuando ella y los de su familia recibieron el bautismo, suplicó: vengan y quédense en mi casa. Fíjese cómo dice el Papa, esta puerta de la fe, que es lo que nos introduce a la comunión con Dios, a esa comunión, a esa convivencia con Dios, y nos introduce a su iglesia, se cruza cuando escuchamos la palabra de Dios, pero dejamos que la gracia de Dios toque y transforme nuestro corazón. Muy bien. Y luego sigue diciendo aquí el documento, dice: al cruzar esa puerta, dice, se emprende un camino, se inicia un camino que dura toda la vida, ¿sí? Preparándonos para el camino. Este camino, dice, que se inicia, dura toda la vida. Y dice, y tenemos la exigencia
Y tenemos la exigencia, dice el Papa Benedicto, de redescubrir, de volver a descubrir el camino de la fe. El camino de la fe, para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el entusiasmo de habernos encontrado con Cristo. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? ¿Por qué estamos hablando de un tema de la fe? Si el tema de la fe yo ya lo viví en mi retiro hace 20 años, hace 15 años, hace 12 años, hace 2 años, yo ya viví el tema de la fe, ya he llevado catequesis sobre la fe, dice el Papa, porque dice, les recuerdo, dice, la exigencia que tenemos todos de volver a descubrir el camino de la fe, para que ese encuentro con Cristo se renueve de una manera alegre y entusiasta. Y dice, fíjese, es que como dice aquí el Papa Benedicto, dice, sucede hoy con frecuencia, o sea, constantemente, muy seguido, que los cristianos consideran la fe como un presupuesto obvio de la vida común. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? ¿Por qué? Y nuevamente, ¿por qué volver a hablar de la fe? Dice el Papa, porque sucede que muy continuamente, muy seguido, muchas veces, los cristianos, usted y yo y usted, nosotros, consideramos la fe como algo obvio. ¿Qué significa esto? Pero, ¿por qué me preguntan de la fe? ¿Es obvio que yo tengo fe? Pues si tengo 20 años en comunidad, ¿cómo no voy a tener fe? La fe, válgame, pero ¿qué pregunta? Si yo hasta doy temas en los retiros, yo soy pastorcito, yo estoy en el equipo de oración, yo sirvo en la guardería, en los retiros. No, pero si yo trabajo hasta con los matrimonios, yo le ayudo al padre en los retiros de papás y mamás solteros. ¿Por qué me preguntan acerca de la fe? Es obvio que tengo fe, pero por favor, la fe, si acabo de ir a Carolina del Sur al retiro, ahí estuvimos apenas unos días. ¿Cómo es posible que me estén hablando de la fe si ya hasta estoy anotado para el retiro de noviembre allá en México, en Morelos? Fíjese, como dice el Papa, redescubramos el camino de la fe, porque muchas veces consideramos la fe, caemos en el error de considerar la fe como algo obvio en nuestra vida, de tal manera que ese encuentro con Jesús se va opacando. Dice, hay que redescubrir la fe para volver a renovar el encuentro con Cristo, que sea un encuentro de alegría y de entusiasmo. Ahora, dice el documento, vamos a seguir leyendo. Dice, no podemos dejar que la sal se vuelva desabrida, que pierda su sabor. No podemos dejar que la sal pierda su sabor. Y dice, como la samaritana, usted y yo, nosotros, debemos sentir la necesidad de acercarnos a Jesús para escucharlo. Otra vez esta palabrita, hay que subrayarla, hay que subrayarla y ver cuántas veces está saliendo esta palabra y por qué tantas veces sale. Dice, para escucharlo, para escuchar la invitación que Jesús nos hace a creer en Él. Invitación, invitación, invitación. Jesús te está invitando, me está invitando, nos está invitando. Es necesario, mis queridos hermanos, que no perdamos ese entusiasmo, esa alegría de la fe, que nos sentemos a escuchar nuevamente a Jesús, para que podamos escuchar la invitación que Él nos hace a creer en Él. Ahora, si usted se acuerda, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 28 y 29, la gente que escuchaba a Jesús, ¿qué pregunta le hicieron a Jesús?
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Mis queridos hermanos, esa misma pregunta es hoy para nosotros. Preguntémosle a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? ¿Y qué respondió Jesús? Según el pasaje de San Juan, la obra es esta. O sea, lo que tienes que hacer, lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer, la obra es esta: creer al enviado de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Ay, es que a lo mejor podemos caer en el otro extremo, Es que a lo mejor yo no tengo fe porque no ando en los retiros, porque no me anoté para el retiro de Carolina del Sur, para el retiro en Morelos, porque no he servido en el retiro, porque no fui al... Los extremos y son malos. Suponer, obviar la fe o pensar que no tenemos fe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que inventar nada. Dice Jesús, lo que tienes que hacer es creer en mí, creer en el enviado de Dios. ¿Y qué tenemos que creer de Jesús, mis queridos hermanos? Primero, esto entre una lista inmensa de cosas que tenemos que creerle a Jesús. Primero, que Él es el Hijo de Dios, el enviado. Segundo, que ha venido a salvarnos. Enseguida, que Él es la puerta. Esa puerta de la fe que si la cruzamos, entramos en la comunión con Dios y con su iglesia. Que Él es la puerta a través de la cual entramos a la comunión con Dios y de su iglesia. Y que ha venido, creerle, mis queridos hermanos, que ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Evangelio de San Juan. Saque su Biblia, andele. Póngase a buscar Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 9. Dice: yo soy la puerta. El que entra por mí está a salvo y encuentra alimento. Está a salvo y encuentra alimento. Y dice: he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creerle a Jesús. ¿Para qué es la fe? Para creerle a Jesús. Ahora, en ese camino de la fe que dura toda la vida, nos dice el Papa Benedicto, pues no vamos caminando solos, mis queridos hermanos. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. No vamos caminando solos, Jesús nos acompaña, Él camina con nosotros. Y mire, vamos a estudiar enseguida ese pasaje de San Lucas, tan hermoso, que está en el capítulo 24, versículo 13 en adelante. Queridos hermanos, este texto es como un resumen de la fe, de lo que hemos estado hablando. Fíjese cómo estos discípulos de Jesús, Cleofás y su compañero, se regresan tristes, porque ellos pensaban, ellos creían pero eso que ellos creían no sucedió, sucedió lo contrario. Pero fíjense cómo van tristes por el camino, pero Jesús les acompaña, Jesús les encuentra y empieza a hablarles de tal forma que la escucha de la palabra de Dios, porque dice el pasaje, recorrió toda la escritura, empezando por Moisés y los profetas. ¿Y qué es lo que logra Jesús? Que arda su corazón, que estos discípulos crucen la puerta de la fe.
Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y aparte, mis queridos hermanos, también hoy Jesús, así como a estos discípulos, también hoy Jesús nos acompaña en este caminar. Este caminar que dice el Papa Benedicto, que dura toda la vida, el camino de la fe. No vamos solos. También hoy Jesús nos sale a nuestro encuentro, nos acompaña y nos dice, a ver, platícame, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas triste por el camino? Cuéntame, dime qué tienes. Estoy aquí para hablarte, para tocar tu corazón. Jesús sale a buscarnos, nos encuentra en el camino de nuestra vida porque quiere que lo invitemos a nuestra casa. Porque ya es tarde y se termina el día. Y porque quiere estar en nuestra vida. Dice el pasaje, Jesús había desaparecido. Sí, porque los discípulos ya tenían la fe, al haber cruzado esa puerta de la fe, ya tenían la fe suficiente para reconocerlo, para saber que estaba en sus vidas, ya no necesitaban verlo físicamente. Así como usted, como yo, tener esa fe para saber que Él camina a nuestro lado, que está en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y mire, dice, vamos a ver una parte del párrafo número 13 del documento de la puerta de la fe. Dice, por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, han confesado a lo largo de los siglos la belleza de caminar con Jesús, de seguirlo, allí donde se les llama a dar testimonio de su ser cristiano, en la familia, la profesión, la vida pública. También nosotros, fíjese lo que dice, qué maravilla, también nosotros vivimos por la fe. ¿Para qué? Dice, para poder reconocer que Jesús está vivo, que está presente en nuestras vidas y en la historia. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que la pandemia, que la crisis, que las próximas elecciones, que el desempleo, que la falta de papeles, todo lo que usted guste y quiera, pero todo está en el control de Dios, en su mano poderosa. Él está en nuestra vida, en nuestra historia, a pesar de todo y contra todo. También nosotros vivimos por la fe, dice el Papa, también nosotros, como esos miles de hombres y mujeres de todas las edades, que durante siglos han dado testimonio de caminar con Jesús, de haber escuchado su invitación y dieron testimonio donde se les llamaba. También nosotros vivimos por la fe, pero para reconocer. Por eso estamos hablando hoy de la fe, para reconocer que Jesús está vivo, presente en nuestras vidas y en nuestra historia. Y el Papa habla en el párrafo 15, recuerda unas palabras de San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. San Pablo ya sabe que su vida va a terminar, que son sus últimos días. Y San Pablo le pide a su discípulo Timoteo, busca la fe. Busca la fe. Y dice el Papa, esto es en el párrafo 15, dice, escuchemos esta invitación dirigida también a cada uno de nosotros, para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo le pide a su discípulo Timoteo, busca la fe. Y esta es una invitación, otra vez la palabra, invitación. Esta es una invitación también dirigida a nosotros para que nadie se vuelva flojo, perezoso en la fe, para que no la tengamos como algo obvio, pero al mismo tiempo olvidado, para que podamos vivir por la fe. Finalmente, el Catecismo de la Iglesia, número 1816, nos dice lo siguiente. El discípulo de Cristo
no debe solo guardar la fe y vivir de ella. Vivimos por la fe, dice el Papa Benedicto. Y luego dice el Catecismo, el discípulo de Cristo no solo debe guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla y testimoniarla con firmeza y difundirla. Profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. 3 cosas. ¿Y por qué? Dice, porque el servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Fíjese nada más, mis queridos hermanos. No podemos decir, no, pues bueno, qué bueno, yo vivo por la fe. La voy a guardar en mi corazón. La fe es para mí. Dios me la ha dado. Es un don maravilloso. Gracias, mi Dios. El discípulo de Cristo no solo debe guardar la fe y vivir de ella, debe profesarla, testimoniarla y difundirla, porque esto es requerido para la salvación. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos ahora a pasar a la tarea. Yo sé por los comentarios que nos han llegado que les gusta mucho hacer tarea. Muy bien. Tenemos 2 tareas también para el día de hoy. La primera es una actividad que se llama Fe y Obras. Dice el Papa Benedicto en el documento, dice que la fe sin obras pues no es fe, no da fruto. Entonces vamos a hacer una tarea. ¿Qué obras estamos haciendo para demostrar nuestra fe, para testimoniar nuestra fe, difundir nuestra fe? Mire, un ejemplo rápido. A Mari y un servidor estamos encargados de las pequeñas comunidades en la parroquia, y ante esta situación de pandemia, créame que hay muchas situaciones difíciles de desempleo, de necesidad económica en muchas familias. Entonces Mari tuvo a bien proponer un programa que ella le llamó Adopta una Familia, en la que cada pequeña comunidad, por lo menos, íbamos a adoptar una familia del sector que tuviera necesidad para estarle ayudando semanalmente con una despensa. Y hay comunidades que están adoptaron 2 familias, una comunidad incluso 3 familias, y estamos trabajando para que la fe no nada más sea palabrería, dice San Pablo, sino también obras. Y por ejemplo, nosotros tenemos una familia que tiene una necesidad económica tremenda, y lo que decidimos como comunidad fue que en vez de darles una despensa, les hiciéramos un depósito económico. Entonces cada miembro de la comunidad acordamos una cantidad para hacerle su depósito y ayudarlos así de esa manera. Y mire, y está el testimonio de la fe y la difusión de la fe, que por ejemplo nuestra hija Marisol, ella no está en la comunidad, pero ella cuando escuchó esto dijo, yo también quiero participar, yo también quiero dar mi aportación económica a esta familia. Entonces ese es un ejemplo de lo que podemos hacer. Otro trabajo para recordar, otra tarea, este es un trabajo para recordar. Diga cuál fue el tema del retiro, qué tema tratamos en el retiro cuando proyectamos una película titulada Ben Hur. ¿Cuál fue el tema de ese retiro? Y bien, pues hacemos nuestra oración para terminar. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de llegar a sus hogares. Pidámosle que nuestro corazón esté abierto a su palabra, y que sobre todo nuestro corazón esté abierto a su gracia que transforma, para que podamos cruzar la fe y poder descubrir cada uno de nosotros este camino de la fe y renovar nuestra alegría del encuentro con Jesús. Amén. Y finalmente la frase del día. Hoy les vamos a compartir una frase
de un pensador, escritor, académico y sacerdote católico alemán, un gran teólogo. Está considerado uno de los teólogos más acreditados del siglo XX. Se dice, se acepta y se ha dicho por las propias personas que su pensamiento influyó en la formación de los papas Benedicto XVI y del Papa Francisco. Este teólogo alemán se llamaba Romano Guardini, y la frase de este día es una frase de él acerca de la fe, y dice: evidentemente la fe es en sí un misterio y exige ya un acto de fe. Pues hasta aquí llegamos este día, mis queridos hermanos. Nos vemos dentro de 3 semanas. Hasta luego, bye.